Precisamente hoy, lunes 24 de enero de 2022, se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias el decreto ley por el que se permite la reconstrucción de viviendas en suelo urbano, suelo rústico, de asentamiento, suelo rústico común, suelo rústico de protección agraria y suelo rústico de protección paisajística, lo que abre pues una nueva puerta para la recuperación de la isla de La Palma y para que todas esas personas, esas miles de personas que han perdido su vivienda, pues puedan empezar a reconstruir precisamente su futuro. Este decreto es una de las demandas que lleva haciendo el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, en especial, además de también el resto de administraciones implicadas en esta crisis volcánica. Y bueno, después de mucho tiempo de espera, después de tener de que se haya retrasado esa publicación, esa aprobación, por fin se ha hecho realidad. Y vamos a hablar con Manuel Pereira, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. Manuel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Manuel? Me imagino que hoy contentos porque por fin hemos conseguido ese pasito más. Pues sí, la verdad que llevamos bastante tiempo esperando porque desde el primer momento hemos solicitado la aprobación de este decreto que consideramos pues que es fundamental, sobre todo para atender de forma urgente y que aquellas personas que tengan la posibilidad de forma unilateral ellos resolver el problema habitacional pues puedan hacerlo. No seremos nosotros la administración quien le pongamos pegas, así que sobre todo en el caso que me compete, que es el municipio de Los Llanos, pues era fundamental para nosotros la aprobación de este decreto. Manuel, vamos a empezar desde el principio. Vamos a intentar aclarar un poco, ¿no?, todo lo que supone este decreto y también, sobre todo, para las personas que se van a beneficiar de él, pues sepan cuál es el procedimiento a partir de ahora, porque me imagino que vendrán muchísimas dudas, que habrán recibido ustedes muchísimas preguntas durante este fin de semana, durante incluso la mañana de hoy. Primero, Manuel, ¿dónde vamos a poder construir para que se entienda perfectamente? Bueno, yo creo que es importante que la gente tenga eso claro, las condiciones y de qué se trata este decreto, para lo que hay que decir que, sobre todo y fundamentalmente, solo es viable este decreto para las personas afectadas por el volcán que hayan perdido su vivienda habitual. Esto yo creo que es importante destacarlo porque, a diario durante las últimas semanas o meses, pues me ha preguntado muchísima gente, o nos ha preguntado en el ayuntamiento, gente incluso que nos afectaba por el volcán porque consideraban que podían reclasificar su terreno y aprovecharlo para reconstruir, pero este decreto lo que busca es atender la emergencia y por lo tanto va dirigido exclusivamente a las personas afectadas por el volcán que hayan perdido su vivienda habitual. Y recordamos que también solo es aplicable en los municipios afectados, es decir, en su momento se llegó a hablar, se llegó a proponer que se pudiera extender también a otros municipios o con determinadas condiciones, pero solo Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte serán aquellos municipios en los que sea aplicable este decreto. Bueno, lógicamente, es como sentido común a quienes están afectados y donde se ha generado el daño y la situación de emergencia en esos tres municipios, y por supuesto el decreto lo que busca es atender a la situación, repito, de emergencia de esos tres municipios, como es lógico, y que las personas puedan, que es lo que nos han solicitado y lo que nos pedían desde el minuto uno. Muchas personas se acercaban al ayuntamiento y pedían que querían quedarse en Los Llanos y que querían reconstruir su casa en Los Llanos y que tenían la posibilidad. Por lo tanto, es lo que hemos hecho, trasladar esta solicitud de los ciudadanos desde el primer momento a la Consejería del Gobierno de Canarias, y así lo entendió la Consejería, y pues desde hace ya, como decía, meses, se está trabajando para la publicación de este decreto. Manuel, ¿qué tienen que hacer ahora las personas afectadas? Porque ahora también pues corresponde entre el ayuntamiento y las personas afectadas el emprender, ¿no?, esas reconstrucciones. Se tiene que aprobar en pleno, se tiene que hacer la solicitud por parte de los afectados, se tiene que acreditar la titularidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el proceso ahora mismo? Bueno, el procedimiento básicamente consiste en un procedimiento similar, por no decir igual, a lo que se hacía normalmente cuando uno pues quería construir una vivienda, con los parámetros y con las limitaciones que comentaba antes. Afectados del volcán que hayan perdido su vivienda habitual, pues que tengan un terreno o que puedan adquirir un terreno, pues tendrán que proceder de la misma forma. Tendrá que encargar un proyecto, con ese proyecto presentarlo
en el ayuntamiento solicitando licencia. En este caso, la diferencia es que normalmente ese procedimiento llevaba informe técnico y jurídico y se llevaba a Comisión de Urbanismo, que era donde se aprobaba, luego a Junta de Gobierno y luego se publicaba o se le notificaba al interesado la aprobación de la licencia. Lo que cambia, digamos, en el caso del decreto es que se realizará, por supuesto, el informe técnico y jurídico, donde además de los parámetros técnicos de la edificación, parámetros urbanísticos de la edificación, también habrá que constatar que esa persona perdió la vivienda habitual, deberá acreditarlo y se comprobará en el ayuntamiento, y luego la aprobación, en lugar de ser a través de comisión, se realizará a través del pleno del ayuntamiento. Por lo tanto, es muy similar al proceso, digamos, regular de obtención de licencia. Una vez se haga esa solicitud, Manuel, el ayuntamiento tiene unos 2 meses aproximadamente para tramitarlo, para dar respuesta. Pero hay que recordar que las personas afectadas tienen 18 meses, ¿no? Que es el tiempo de que estará en vigor este decreto para hacer esa solicitud. Sí, el decreto establece esos 18 meses durante los cuales las personas pueden hacer la solicitud de la licencia, y lo de los 2 meses como máximo es el plazo que tiene el ayuntamiento para responder a esa solicitud. Por supuesto que intentaremos contestar antes de los 2 meses. Pondremos todos los recursos técnicos que tiene el ayuntamiento que pueda conseguir para, pues como digo, hacer el informe técnico y jurídico de estas solicitudes con las comprobaciones correspondientes de acreditar la pérdida de la vivienda habitual con el volcán y pues convocar pleno y aprobar y otorgar la licencia. Intentaremos, insisto en eso, ir lo más rápido posible. Otra cuestión, Manuel, que tiene que ver con acreditar esa titularidad. También hay que mostrar algún derecho subjetivo, así lo pone, así son las palabras que utiliza el decreto, no solo el de propiedad sobre las parcelas en las que se pretenda reconstruir. Esto quiere decir que si yo quiero reconstruir una casa, yo voy a presentar ese proyecto al ayuntamiento, puedo hacerlo, por ejemplo, en una parcela que ha comprado un familiar mío, o ¿qué significa ese derecho subjetivo? Bueno, lo que se intenta en el decreto y los parámetros y los artículos del decreto lo que buscan es eso, es decir, que las personas que tengan el derecho solo sean las que hayan perdido su vivienda habitual. Evidentemente se van a dar muchísimas situaciones diferentes porque pues, a diario recibimos personas que nos dicen que el terreno donde estaba la casa pues no era de ellos, era de sus padres, pues que a lo mejor era una herencia pero todavía no habían recibido la herencia o que... Bueno, como digo, va a haber muchos casos muy particulares. A todas estas personas, los que sí que a todos se les dice y se les recomienda es que pues, pasen por el ayuntamiento, vayan a la oficina técnica y se informen pues específicamente de su situación y cómo les afecta y de qué manera pueden proceder para poder cumplir con lo que establece el decreto, porque como digo, pues hay casos de personas que pues tienen que acreditar que vivían allí, pero no lo pueden acreditar de forma tan fácilmente, por diferentes circunstancias. Igual que ocurre con el caso de personas que no tengan el terreno y lo vayan a adquirir. Yo a todas esas personas siempre les digo que antes de adquirirlo, primero les decía que esperaran a que estuviera aprobado, por supuesto, el decreto, que mientras no estuviera aprobado, que no se arriesgaran a hacer ningún tipo de compra de terreno que luego tuviera algún tipo de problema y no le fuera viable, pues antes de hacer la compra, en caso de personas que no tengan el terreno y que lo vayan a adquirir, pues también que previamente pasen por el ayuntamiento y se informen en la oficina técnica de si ese terreno cumple con las condiciones. Porque hay que decir que aparte de lo que habilita el decreto, desde el ayuntamiento se van a aprobar, y debemos hacerlo así, todos los ayuntamientos tienen que aprobar lo que son los parámetros urbanísticos, ¿vale? Que van a afectar a ese decreto. En nuestro caso, como solo tenemos un tipo de suelo rústico, que es el suelo rústico común, pues estableceremos unos criterios para ese único tipo de suelo. Bueno, por supuesto el urbano sí lo tenemos ordenado y los parámetros son los que establece el plan general para el suelo urbano en los llanos, pero en el suelo rústico, que no teníamos posibilidad de construir y no había parámetros urbanísticos que nos afectaran, ahora sí se van a aprobar, será lo primero que podamos hacer a partir de hoy que se ha aprobado, se ha publicado, pues iremos a Comisión de Urbanismo donde se
se propondrá un borrador de parámetros urbanísticos y se aprobará luego posteriormente en el Pleno. Manuel, me imagino que ustedes ya han ido trabajando en esto, o han ido pensando en esto, en estos parámetros, porque ya estábamos esperando desde hace tiempo pues la llegada de este decreto. ¿Sabemos más o menos cuáles van a ser los parámetros que vayan a definir ese suelo rústico? Sí, nosotros desde que recibimos casi el primer borrador del decreto, pues trabajamos en un borrador también de parámetros urbanísticos que, lo que hemos intentado hacer es establecer lo mínimo que se puede, digamos, permitir en un suelo rústico. Por lo tanto, vamos a ir a los parámetros, a las condiciones mínimas que se fían en este tipo de suelo, porque, de alguna forma también pues hay que mantener un criterio y un orden, y sobre todo en el suelo rústico, un suelo tan delicado. Pero, como digo, se anunciarán específicamente cuando ya los podamos llevar a comisión y a pleno, pero, como digo, van a ser los parámetros mínimos que se pueden establecer en este tipo de suelo. Una vez que lo llevemos a comisión, se debata en comisión, que será esta semana, porque lo haremos cuanto antes, y lo aprobemos en pleno, pues encantado de transmitir exactamente los datos y los parámetros que se van a establecer. Intentando siempre, Manuel, dar todas las facilidades posibles, ¿no?, para esa reconstrucción. Pues también tenemos que mencionarlo, ¿no?, que en cuanto a esas licencias municipales, pues van ustedes desde el ayuntamiento a bonificar el 95%, el máximo que permite la ley del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para esas personas afectadas que vayan a construir en el municipio. Sí, es correcto. Buscamos todas las soluciones y las ayudas de la forma que se pueda beneficiar a los afectados, porque es lo que corresponde, y entre otras de las muchas medidas que estamos intentando pues tomar y aplicar, una de ellas será esta, es decir, esas personas que van a solicitar la licencia para la reconstrucción, pues se eximirá de pagar tanto las tasas como el ICIO al máximo que nos permite la ley. Hemos intentado pues que fuera al 100%, pero pues los servicios jurídicos han dicho que no es posible, digamos, sobre todo de forma inmediata, pues nos hemos ido al máximo, que es prácticamente pues el 100%, para que estas personas, pues como digo, les sea más fácil incluso aprovecharse de este decreto y poder reconstruir su vivienda. ¿De cuánto sería el ahorro, más o menos, aproximadamente, que una persona que quiera construir y se pueda acoger hasta pues de varios miles de euros, porque una licencia, pues entre una cosa y otra, estamos hablando de un torno a un 5% del presupuesto de ejecución material, que es lo que se aplica en la liquidación. Si la vivienda es de la construcción, el presupuesto de ejecución material asciende, por ejemplo, a 100.000 euros, pues estaríamos hablando de en torno a 5.000 euros, que quedaría reducido pues, prácticamente un importe importante. Un importe, digamos, mínimo. Manuel, habíamos hablado ya en varias ocasiones de este decreto, en visitas anteriores que usted nos ha hecho, y mencionábamos que se pedía que se incluyeran los comercios, la reconstrucción de los comercios. Es más, lo dijimos que en su momento el borrador pues lo podía contemplar, pero en este caso solo es aplicable a las viviendas, y ustedes van a seguir insistiendo en que se haga un decreto que afecte, ¿no?, a la reconstrucción de la recuperación de esos comercios que se han perdido. Sí, así es, así como bien lo comenta y lo recordamos. En la última oportunidad que tuve de estar aquí, comentaba que nosotros habíamos pedido, y así fue, habíamos pedido que tanto se permitiera la reconstrucción de las viviendas como de la actividad económica, porque para el municipio de Los Llanos era muy, muy necesario, ya que, insisto, en Los Llanos la afección ha sido pues la mayor, con diferencia, de todos los municipios, y no solo ha afectado a las viviendas, sino también a muchas actividades económicas. Nos parecía fundamental y nos parecía imprescindible que este decreto contemplara tanto las viviendas como las actividades económicas. Sin embargo, digamos, en el primer borrador era así, y luego en las modificaciones que se le han ido aplicando ha desaparecido esta parte, cuestión que nosotros pues exigimos y pedimos que se recupere y que se saque otro decreto específico, si es necesario, lo que sea necesario, pero que atienda a todas estas personas que no solo han perdido su vivienda, sino también han perdido su forma de vida, su medio de ganarse la vida, y que pues van unidos prácticamente uno a otro. Por lo tanto, insistimos, y así se lo hemos trasladado a la Consejería del Gobierno de Canarias, que para el municipio de Los Llanos
y entiendo que para los otros municipios también, es fundamental que se contemple esta posibilidad de que tanto las personas puedan reconstruir su vivienda, pero también puedan reconstruir o reinstalar su actividad económica. Manuel, porque se sabe la razón por la que se ha dejado, se ha aparcado esta parte en el decreto, o no se sabe, o quizás es una parte que quizás haga falta contemplarla más, trabajarla más, y buscar unas condiciones que permitan que las personas que perdieron sean las que recuperen ese comercio. Quizás eso es más complicado que con las viviendas. Sí, realmente no hemos recibido, digamos, la razón por la que, estando contemplada esta reinstalación de las actividades económicas en los primeros borradores del decreto, posteriormente se han eliminado. Lo único que nos han dicho, digamos, de manera informal, es que no se podía incluir de forma genérica que se contemplaran estas cuestiones, a lo que inmediatamente respondimos que no tendría que ser de forma genérica, porque nosotros tenemos un censo exacto de todas las actividades y todas las personas que han perdido esas actividades, y se lo hemos trasladado inmediatamente, le dimos traslado de este censo con toda esta información a la consejería, para que, digamos, si el problema es que no se puede aprobar de forma genérica, pues que se apruebe de forma específica para todas y cada una de esas personas que tenían la actividad y que puedan reinstalarla. Para esto, como he dicho, insisto, se le trasladó a la consejería el censo, que además ellos creo que también lo disponían a través de Gestur, que también tiene esta información, pues le hemos trasladado para que pues cuanto antes puedan aprobar un decreto que contemple de forma específica las personas que han perdido la actividad económica realizada en el municipio. Sería limitarlo de alguna manera, ¿no, Manuel? Que es comprensible, ¿no? Una persona, quizás yo perdí una tienda, no puedo ir a reconstruir 2 tiendas, tendré que reconstruir lo que he perdido, y quizás por ahí pueden los tiros. Sí, por supuesto, desde el primer momento este decreto lo que busca atender a la emergencia, de alguna forma, aunque se ha tardado mucho en aprobarlo, y quizás esto pues ha puesto un poco, digamos, la necesidad se ha ido posponiendo, pero que lo que busca el decreto no es el decreto que va a solucionar todos los daños o las afecciones que ha generado el volcán, ni muchísimo menos. Lo que buscaba es atender específicamente a las personas que han perdido tanto su casa, y así lo pedimos, su actividad económica, para que pudieran reconstruir. Como digo, si una persona perdió pues una tienda, pues que pueda reconstruir la tienda. El decreto que contemple incentivar, digamos, que otras personas, ya no solo los afectados del volcán, los directos, sino los indirectos, puedan también desarrollar la actividad, o que no hayan perdido un comercio y hayan perdido su vivienda, pues llevar a cabo actividades en el municipio. En eso también se está trabajando. No es el decreto de emergencia, pero también se está trabajando, porque pues es fundamental y es muy necesario para pues, todo el valle y en particular el municipio de Los Llanos, pues atraer y recuperar y potenciar la actividad económica, en el que no olvidemos es el municipio motor económico de la isla. Entonces, las medidas para atender, digamos, a los que no son afectados directos, sino los afectados indirectos, que también son muchos, pues en eso también se está trabajando. Se ha pedido también al Gobierno de Canarias, y lo que se busca es atender también esta situación. Bueno, la pasada semana, el viernes, se anunciaba pues, el proyecto de la subvención que hemos recibido de la Consejería de Industria a través del Gobierno de Canarias, para trabajar en un proyecto de urbanización de una zona industrial comercial, la ampliación en la zona de Las Rosas. Pues esa medida, digamos, va en ese sentido, ya no solo para los afectados directos, sino también para los afectados indirectos, y de alguna manera pues hacer un reclamo para que la actividad económica vuelva a resurgir en el municipio. Precisamente eso es lo que quería señalar ahora, esa ampliación que están haciendo de más de 200.000 metros cuadrados en esa zona industrial de Las Rosas, que podrá albergar pequeñas empresas. Para acogerse a esto, para poder implantar nuestra empresa allí, ¿tenemos que ser personas afectadas directas o indirectas, o esto va a ser algo más genérico? No, bueno, como decía, sí, esto lo que pretende es buscar incentivar la actividad económica del municipio, y evidentemente
va a ayudar a las personas que sean afectados directos del volcán, pero también a los afectados indirectos o personas que no estén afectadas, pero que quieran retomar, reiniciar o instalar su actividad económica en el municipio. Lo que se busca, digamos, es pues crear oferta de negocio, de empleo en el municipio, y que de alguna forma pues es lo que se pretende también. La reconstrucción pasa por ahí, por crear ofertas y oportunidades de actividades en el municipio, y que de alguna forma pues recuperemos esa fuerza y esa energía que siempre ha tenido el municipio de Los Llanos, y que de alguna forma pues el volcán nos ha quitado. La reconstrucción económica, Manuel, que también es muy importante. Pues por fin tenemos ya este decreto en nuestras manos que al menos nos permite esa reconstrucción de las viviendas, que es lo más importante, y esperemos que poco a poco llegue pues lo que tenga que ver con los comercios, y que también se den más facilidades para esa reconstrucción económica de la que hablamos. Manuel Pereira, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en Onda Cero La Palma, y mucho ánimo con el trabajo que ahora, una vez conseguido el decreto, también les viene muchísimo trabajo a ustedes por delante. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Lo importante es que la gente vaya conociendo, porque sé que surgen muchas dudas, que hay casos muy particulares. Pues insistir en eso, en que cualquier tipo de duda o que lo que quieran saber al respecto, que pasen por la Oficina Técnica Municipal, que los técnicos están allí para informarles de cada caso en particular, pues que tengan la información, que es lo importante. Y bueno, un paso más dentro de los muchos pasos que hay que dar para la reconstrucción del valle. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias.